vamos a ver cómo se inserta María en la arquitectura de nuestra fe expresada en el símbolo, en el credo. Tal vez a ti te haya llamado la atención que en las dos versiones que conocemos, la versión breve, la que rezamos normalmente los días domingos, o la versión más extensa que se llama el símbolo niceno-constantinopolitano, las referencias a María son mínimas. Se dice, y nació de Santa María Virgen. Nada más que eso, nació de Santa María Virgen. Uno diría, esto es lo mismo que San Pablo. Si San Pablo prácticamente no habló de María. Claro, no habló de María, pero en su carta a los Gálatas dejó estampada esta frase, referida a Jesús, natus ex muliere, nacido de una mujer. Con eso lo dijo todo, no era nada más necesario. Y hago toda esta introducción para despejar una posible duda. ¿Acaso los primitivos cristianos, los primeros predicadores, padres y doctores de la Iglesia, tenían algún temor de excederse en la alabanza de María? ¿Temían quizás que María fuera experimentada en el mundo pagano como una nueva diosa? ¿Temían que la excelencia de María pudiera opacar el fulgor de Cristo su Hijo? Pero nada de eso. El solo pensarlo es una afirmación rayana en lo temerario. Baste pensar en el extraordinario relieve que a la figura y al nombre de María le dan, por ejemplo, los evangelios. El Evangelio de San Lucas, que destina los 2 primeros capítulos al episodio de la Anunciación, de la visitación, después del nacimiento de Jesús, su ofrecimiento en el templo, más tarde el episodio del reencuentro del niño perdido en el templo y la vida oculta en Nazaret. Y el Evangelio de San Mateo, que dedica todo el primer capítulo a mostrar la genealogía de Jesús, el nacimiento virginal, que incluye a José en este misterio admirable, y luego el episodio de la Epifanía, el misterio de la adoración de los magos, la terrible masacre de los inocentes y de nuevo la vida oculta y laboriosa en el silencio de la Sagrada Familia en Nazaret. En el Evangelio de San Juan tenemos el episodio de las bodas de Caná, el primer milagro de Cristo, expresivo místicamente de lo que será la Iglesia en su conjunto, y luego el solemne testamento que Jesús hace en la cruz, cuando le dice a Juan, he ahí a tu madre, y cuando le dice a María, he ahí a tu hijo. Y en el relato de los Hechos de los Apóstoles está el episodio del cenáculo pentecostal, donde el Espíritu Santo se despliega con sus dones maravillosos, porque en medio de la unanimidad orante de los discípulos está María, la Madre del Señor. Por favor, sería una afirmación temeraria pensar que en la tradición oral o escrita de los primeros cristianos y de los primeros transmisores del mensaje evangélico existía una especie de cautela de no exponer sobredimensionado el nombre o la figura o la excelencia de María. Pero aún prescindiendo de todo eso, pregunto, ¿era necesario incluir de un modo más explícito y relevante el nombre de María en el símbolo de nuestra fe, en el credo? Y la respuesta es, no era en absoluto necesario. ¿Saben por qué? Porque lo primero que decimos en el credo, creo en Dios Padre. ¿Y el Padre qué hizo con respecto a María? La concibió con deleite de artífice desde toda eternidad. Y en cuanto se produjo la caída de Adán y de Eva, pensó en María e incluso le anunció al demonio, de la mujer, del linaje de la mujer, brotará alguien que te pisará, que te aplastará la cabeza. Ya desde el comienzo Dios Padre estaba pensando en María como su
divina revancha, si puedo expresarlo así, respecto de Eva. Eva fue un desencanto, una frustración para Dios, si puedo expresarlo así. Dios la había creado en una suerte de éxtasis de amor, para que fuera, respecto de Adán, su compañera, su ayuda, su complemento, la madre de la vida. Eva hizo todo lo contrario. En lugar de ayudar, arrastró, incitó a su esposo a la caída, a la desobediencia, y le dio el fruto amargo de la muerte. Y por eso la descendencia de Adán y Eva vendría ya con la tara, la contaminación del pecado original. Largos siglos esperó la paciencia de Dios Padre hasta que hizo surgir en María la nueva Eva. Y hay un diseño gráfico de cómo en el momento de la cruz, en el Calvario, Dios Padre se cobra la revancha. Ahí está de nuevo Adán, el nuevo Adán. Ahí está de nuevo el árbol de la vida, la cruz. Y ahí está de nuevo Eva, la nueva Eva, María, la compañera semejante al varón, la ayuda inseparable del varón, la madre de la vida, que en lugar de darle al marido el fruto que al morderlo causa la muerte, sostiene en sus manos el cáliz para recoger una a una las gotas de la preciosa sangre de su Hijo y con esa sangre alimentar al mundo y sanarlo de su pecado. La revancha de Dios Padre. Cuando decimos creo en Dios Padre, estoy diciendo creo en María, la nueva Eva, creación predilecta de Dios. Y cuando digo creo en Jesucristo, no estoy diciendo con eso creo en María, porque Jesucristo se dio el hermoso lujo, algún privilegio tenía que tener el Señor, el hermoso lujo de configurar a su madre según su elección. La quiso perfecta, radiante, toda hermosa, toda digna de él, por pura gracia. La quiso inmaculada y le pidió al Padre que de una manera anticipada comunicara a su madre desde el mismo momento de su concepción todos los méritos que él iba a ganar mediante la sangre de su cruz redentora. Quiso Jesús que su madre fuera perfectamente redimida, perfectamente pre-redimida, de manera que en momento alguno la garra del demonio dejara huella alguna en esa madre toda hermosa, esa madre inmaculada. Y quiso tener mamá, verdadera mamá, mamá virginal, es cierto. ¿Por qué virginal? ¿Acaso sentía Jesús alguna especie de rechazo, displicencia o suspicacia en cuanto al modo normal de generar la vida? Nada de eso. Era porque se necesitaba dejar en evidencia que la salvación últimamente viene de Dios, no de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad del hombre. Pero esa salvación quería mostrarla Jesús en un rostro humano, quería mostrarla en un corazón humano. Por eso quiso nacer de una madre, madre virginal, madre de Dios, porque Cristo es Dios y que le da naturaleza humana a un ser que es Dios, merece con toda razón llamarse Madre de Dios. La quiso así, Madre Inmaculada, auténtica Madre suya, Madre Virginal. Quiso que como nueva Eva fuera su compañera y socia permanente en todo su devenir, en todo su sufrir. Lo acompañó hasta el Calvario y quiso por eso que la que había sido su socia fiel y generosa en todo su caminar y en todo su sufrir, fuera también su socia pletórica de alegría, de regocijo sin fin, y la llevó mediante los ángeles en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Ahí tenemos reseñados los 4 grandes dogmas de nuestra fe mariana: el dogma de la maternidad, el dogma de la virginidad perpetua de María, el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de su gloriosa y triunfal asunción a los cielos. Tú dices,
creo en Jesucristo. Y estás diciendo, creo en María. Y dijiste, creo en el Espíritu Santo. Y con eso estás implicando, creo en María. Porque el Espíritu Santo no quiso ser la causa eficiente de la naturaleza humana de María, sino en y desde el seno de la Virgen María. La cubrió con su sombra, como anunció el arcángel Gabriel a la doncella de Nazaret. Y cada vez que el Espíritu Santo, les decía al comienzo, escucha la voz de María, el Espíritu Santo se llena de regocijo, porque se siente tan identificado con María. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Suscita en nosotros el Abba, Padre. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos orienta como hijos a correr, a abrazar al Padre. ¿Qué hace María? Lo que hace toda madre. Nos enseña quién es nuestro Padre. ¿Cuál es la función de María? Tomarnos de la mano y decirnos, corre, anda a refugiarte en los brazos de tu Padre y haz siempre la voluntad del Padre. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convocar a todos los hijos en un abrazo fraternal. ¿Qué hace María? Extiende su manto materno y cubre y protege y cobija con él a todos los hijos hermanos. El Espíritu Santo y María realizan la misma función de filiación y de fraternidad. Y tienen otra analogía maravillosa. Siempre hacen maravillas. Solo hacen maravillas. Cuando María canta su Magnificat, reconoce que ella ha hecho maravillas, pero no ella, sino la gracia de Dios a través de ella. Y al Espíritu Santo le encanta que alguien haga maravillas. Y por eso el Espíritu Santo y María hacen una dichosa y fecunda alianza, porque solo saben hacer cosas maravillosas. Tú dices, creo en el Espíritu Santo, y estás diciendo, creo en María. Y dices, creo en la Santa Iglesia Católica. En el mismo momento en que dijiste, creo en la Santa Iglesia Católica, estás diciendo, creo en María. Porque la Santa Iglesia Católica no podría existir si no hubiera existido la Virgen María. La Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo tomó carne y vida en el seno de la Virgen María. En el momento de la concepción, es decir, después de la anunciación a María, allí comenzó a vivir la Iglesia. Y la Iglesia nació desde el corazón traspasado de Cristo en la cruz, a cuyo lado, asintiendo, estaba de pie María. Y se manifestó pública y esplendorosamente al mundo la Iglesia en el cenáculo pentecostal, donde en medio de los apóstoles estaba presidiendo, alentando, ejemplificando, orando como ella solo sabe hacerlo, María, la Madre del Señor. La Iglesia Católica en la que tú crees existe porque existe la Virgen María. Y la Virgen María es Madre de la Iglesia ya por naturaleza, pero lo es además por un explícito testamento del Señor. Ese episodio que ya hemos recordado, en que desde la cruz Jesús ya agónico le dice a Juan, he ahí a tu madre, y le dice a María, he ahí a tu hijo. En Juan estaba la Iglesia. La que era madre de la Iglesia por naturaleza es también madre de la Iglesia por testamento del Señor. Y habría que agregar, es madre de la Iglesia por derecho de conquista. Se lo ganó María, entregando lo más precioso que una madre puede entregar, la vida, la sangre, el cuerpo de su hijo. María puede decir a la Iglesia, eres hija mía, porque yo te conquisté al precio de la sangre de mi hijo. Y habría que agregar, María es madre de la Iglesia por libre elección, con una regocijante espontaneidad durante todas las culturas, todos los siglos, los hijos de la Iglesia han corrido con alborozo a decirle a María, tú eres nuestra madre. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. Por naturaleza, por testamento, por conquista, por libre elección, es María
madre de la Iglesia. Y quien dice creo en la Iglesia, ya está diciendo casi explícitamente creo en María. ¿Es María madre de la Iglesia? Está claro que sí. ¿Es María madre tuya en particular? Sí, por cierto, porque la que es madre de la cabeza es madre de cada uno de los miembros. Y desde el momento en que María fue asumida gloriosamente al cielo, ella, desde su inmediata visión del rostro de Dios, participando de la luz infinita de Dios, y estando allí con su corazón de carne, puede María ocuparse deleitablemente de cada uno de sus hijos como si fuera el único. Por eso es que cada persona se siente tan irresistiblemente atraída por María. Es porque una voz íntima le dice desde el corazón, allí está tu madre, te escucha, tiene un corazón materno, ella vive exclusivamente dedicada a ti, porque ella en ti reconoce una prolongación, una nueva y misteriosa presencia de su adorado y adorable Hijo único, Jesucristo. Realmente María es madre de la Iglesia, es madre tuya, y por eso cuando tú crees en la Iglesia, estás creyendo en María. Quisiera decir en esta parte final de esta preciosa ocasión de llenar mi boca en la alabanza de María, que donde está el amor a María, florece siempre el amor a la Eucaristía y el amor a la Iglesia. Está probado. Prueben ustedes, personas, movimientos, cabezas pensantes, teólogos, asociaciones de fieles, que tienen como impronta, como sello distintivo, un profundo y bien enraizado amor a María, se caracterizan invariablemente porque aman profunda y lealmente a la Iglesia, aman devotamente la Sagrada Eucaristía y manifiestan la más íntegra docilidad y fidelidad a la cátedra de Pedro. Entre Pedro y María se da una hermosa alianza. Pedro, se sabe, tiene en sus manos las llaves del reino de los cielos. María, por su parte, es la puerta del cielo. ¿Se dan cuenta cómo juega esta hermosa alianza? Las llaves, ¿de qué sirven si no hay puerta? Y la puerta necesita las llaves. Por eso es que se da un hermoso juego de amor, una interacción entre Pedro y María. Y eso está probado en la historia. Los papas se disputan el privilegio de añadir una nueva perla a la corona de la reina, Madre María. Y María recibe este homenaje y lo retribuye incrementado, fortaleciendo siempre la cátedra de Pedro y la persona de Pedro. Nos basta recordar cuando en el siglo XIX la Iglesia le regaló a María el privilegio de la Inmaculada Concepción, la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. De inmediato la Santísima Virgen María, en reciprocidad, le regaló a la Iglesia el dogma de la infalibilidad del vicario de Cristo y del sucesor de Pedro, cuando declara ex cátedra que una verdad está contenida en el depósito de la divina revelación. Y nos basta recordar esa hermosa alianza de amor entre el Papa Juan Pablo II, totus tuus, enteramente tuyo, María, y cómo la Santísima Virgen de Fátima, precisamente en ese día, desvió milagrosamente la trayectoria de la bala y salvó la vida del vicario de Cristo, del sucesor de Pedro. Donde está María, siempre está la fidelidad a la cátedra de Pedro y siempre florece el amor a la Eucaristía. Quisiera terminar citando esa hermosa enseñanza de un papa, San Pío X, que a comienzos del siglo XX dejó estampada esta sentencia. No hay un camino más cierto y más expedito para alcanzar un conocimiento vivencial de Cristo que el amor a María. Hay muchos caminos para llegar a Roma y muchos caminos para llegar a Cristo, pero si quieres llegar expedita y ciertamente el camino más corto para tener un conocimiento vivencial, vitalis Christi notitiam,
dice el texto latino, no un conocimiento meramente intelectual o teórico. Si quieres sentir a Cristo como carne de tu carne y sangre de tu sangre, ve primero a María. María jamás te distraerá de Cristo, porque ella es como un imán que atrae los corazones hacia sí y luego los reorienta y los reenvía hacia su Hijo. Recuerda siempre, el camino más cierto, más expedito para un conocimiento vivencial de Cristo es el amor a la Virgen María. Y recuerda también esta enseñanza de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, una enseñanza vertida en una parábola tan inocente, tan casi infantil. Ojo, que la dice un doctor de la Iglesia, San Alfonso de Ligorio. Dice él que un misionero tenía consigo un papagayo, un loro, esas avecillas a las que uno les puede enseñar determinadas frases. Y le enseñó solo una. Y luego le dijo, ahora yo tengo que cumplir mi deber, me voy a misionar, te voy a dejar solito, lorito, solito, mi papagayo. Pero no tengas ningún cuidado, porque aparte de dejarte comida y bebida, con la frase que yo te enseñé, podrás enfrentar airosamente todos los peligros y las amenazas. Se fue el misionero y de inmediato un gavilán que andaba merodeando por ahí, acechando su oportunidad, dijo, esta es la mía, me voy a entrar a la casa y me voy a devorar al loro, me voy a comer al papagayo. Y en cuanto irrumpió en la habitación y en la jaula y quiso hacerlo, el loro, el papagayo, recordó la enseñanza del misionero y musitó la única palabra que había aprendido, Ave María Purísima. Lo dijo varias veces, Ave María Purísima. Con solo escuchar esa palabra, el gavilán, en un shock de pánico, emprendió la fuga y del gavilán nunca más se supo. Reflexionaba San Alfonso sobre esta hermosa enseñanza y decía, si un elemento irracional experimenta tanto pánico, tanto temor, al solo mencionar el nombre de María Inmaculada, ¿cuánto más el demonio? Por eso, da mihi virtutem contra hostes tuos. El gran enemigo de María Inmaculada es el demonio. Cuando el demonio escucha el Ave María Purísima, que es la expresión inocente, ingenua de nuestra fe en el dogma de la Inmaculada, queda en estado de shock. No le queda otra que huir humillado, con la cola entre las piernas, porque él sabe, con María es imposible. María es la victoriosa, la aplastadora de la serpiente. Que ese sea tu principal exorcismo. Que el Ave María, repetido mil veces en el Santo Rosario, cada vez que dices Ave María llena de gracia, estás proclamando el dogma de la Inmaculada. Una persona que reza habitualmente el rosario se ha rodeado de una burbuja impenetrable, se ha revestido de una coraza que la hace inexpugnable. Mientras esté el nombre de María en tus labios y en tu corazón, tú siempre permanecerás fiel en tu indeclinable amor a Dios Padre, al Espíritu Santo, a Cristo y a la Santa Iglesia. Que la Virgen te bendiga.